Grabar. Ahora sí. Gracias a la persona que me avisó. No sé si responde tu pregunta. Bueno, esperemos que sí. Entonces, como les decía, Uy, sí, disculpa. hoy día vamos a ver dos grandes temas del acero. El primero es sobre la tecnología del acero, es cómo obtenemos el acero y de dónde viene el acero. El segundo tema va a ser la elasticidad del acero. Los ejercicios que vamos a ver son en base a elasticidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo se obtiene el acero, cuáles son sus procesos y la tecnología asociada para poder obtener el acero. Lo primero que tenemos que tener claro es que el hierro o fierro es un elemento químico. El fierro no es lo mismo que el acero. Y se diferencia de un mineral en que el mineral es creado en base a una sustancia que ocurre de manera natural en la Tierra. Eso es un mineral. Y el hierro es un elemento químico, el que está en la tabla periódica. Existen en la Tierra 92 elementos químicos que ocurren de manera natural, pero solo 8 de ellos, o sea, de estos 92, solo 8 forman aproximadamente el 98% de los minerales de la corteza terrestre, como ven en el gráfico. El oxígeno se lleva la mayor parte. Se puede apreciar aquí en este mismo gráfico cuáles son los más importantes en orden decreciente, o los que encontramos en mayor cantidad. El oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Y todos los otros están en morado. El oro, la plata, todos esos elementos químicos están en ese porcentaje de ahí, en ese 2%. Ahora bien, el hierro no se encuentra en estado puro en los minerales. O sea, nosotros no encontramos una veta de hierro propiamente tal. El hierro se encuentra combinado con oxígeno. Y la combinación se conoce como óxido de hierro. En términos de masa, eso sí, a diferencia de en términos de cantidad, el hierro es el elemento más común de la Tierra, formando gran parte del núcleo de este. O sea, en masa, como pesa mucho más que el oxígeno, es más común encontrar hierro. Esto de aquí es el mineral que se conoce como hematita. Y la hematita es la fuente más común del mineral del hierro. Normalmente esta roca la podemos encontrar en dos colores, en rojo y negro. Pero la veta mineral, es decir, cuando encontramos la veta que tiene hierro, siempre va a estar roja. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con agua y oxígeno, la hematita se oxida. El hierro que está ahí se oxida y se coloca rojo. Por eso, por ejemplo, sabemos que la superficie de Marte, o sea que en Marte hubo agua, porque hubo agua y oxígeno, porque ese color rojizo que tiene es porque hay hierro oxidado. O sea, hay hematita en la superficie de Marte. Es una de las razones por las que sabemos que hubo agua y oxígeno. ¿Alguna consulta respecto de esto? ¿No? Ya, de aquí tienen que tener claro, esto es súper importante. Vean la cantidad de minerales que tenemos en la corteza terrestre, es decir, los minerales que podemos aprovechar o los elementos que podemos aprovechar. El hierro, el aluminio y el silicio. El oxígeno no lo podemos aprovechar para construir. Pero, ¿a alguien se le ocurre qué hacemos con el silicio? ¿Conductores? Ya, conductores, pero más en el área de ingeniería civil. ¿No? La grava, las rocas son gran porcentaje silicio. La arena también es gran porcentaje silicio. ¿Ya? El silicio es, al final,
prácticamente cuando ustedes sacan un poco de tierra que no sea tierra vegetal, la mayor parte va a ser silicio. Bueno, y con el silicio también hacemos vidrio, por si acaso. Entonces, ¿cuál es el origen de la metalurgia? La metalurgia es la ciencia que estudia las aleaciones de los metales. Para poder responder a eso, debemos inicialmente mencionar que el hierro puro, es decir, solamente el elemento, es relativamente blando, pero no se puede obtener a través del proceso de fundición porque se endurece y fortalece significativamente con la presencia de impurezas. ¿Cuáles son esas impurezas? Oxígeno y dióxido de carbono. El proceso de fundición es aquel calor que se necesita para pasar de un metal de un estado sólido a un estado líquido. Eso significa fundir. Entonces, ¿qué pasa con el hierro? Que cuando lo estamos fundiendo, el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, en el aire, se combina con este y ya no es puro. De hecho, el hierro puro, como decía anteriormente, es, entre comillas, blando. Entonces, ¿qué es el acero? El acero es una combinación de hierro, oxígeno y carbono. Y es aproximadamente 1000 veces más duro que el fierro, o el hierro. Fierro y hierro son lo mismo. Normalmente el acero tiene un contenido de carbono entre el 0,002% y un 2,1%. Es decir, siempre vamos a tener un poco de carbono, pero es bajo en comparación con hierro. Los primeros trabajos con hierro datan desde aproximadamente 1500 a.C., cuando las sociedades utilizaban hornos pequeños y primitivos de piedra para calentar y fundir el metal utilizando carbón, ya sea vegetal o mineral. Y debido a la falta de desarrollo de estos hornos, los metales ferrosos producidos por estos mecanismos tenían una escala relativamente baja. Es recién con el desarrollo de los altos hornos en el siglo XVIII que ya podemos empezar a tener una producción masiva de acero. ¿Alguien sabe algún hito importante del siglo XVIII que podría estar relacionado con esto? ¿No? ¿Qué año es el siglo XVIII? ¿Entre qué año y qué año? ¿Podría ser la revolución industrial, profe? Exactamente, la revolución industrial. Acuérdense, el siglo XVIII es entre 1700 y 1799. Ese es el siglo XVIII. ¿Y la revolución industrial cuándo fue? Partió como en 1760, creo. Si no me equivoco fue en 1789, pero por ahí sí. Lo importante es que en el siglo XVIII tenemos la revolución industrial y esa trajo consigo la máquina a vapor, y la máquina a vapor trajo consigo todo lo que tiene que ver construcciones en acero. De hecho, todavía nosotros en Chile tenemos algunas construcciones en acero no vamos a decir de 1700, pero sí de 1800. El acero de la estación central es muy antiguo. ¿Han estado en la estación central? ¿En la estación de trenes de estación central? Ahí pueden revisar el tipo de construcción que se hacía en esa época. Entonces, como les comenté anteriormente, este proceso se mejoró con el Profe, desarrollo de los altos hornos. Dime. cuando se habla de acero dulce también tiene que ver con el carbono, ¿no? Claro, el acero dulce es el que tiene bajo contenido de carbono, pero lo van a ver en la próxima clase cuando vean la microestructura del acero. Vale. Como les decía, el desarrollo de los altos hornos fue lo que permitió todo este desarrollo de la industria metalúrgica del acero. Y los altos hornos son hornos que están recubiertos de un material refractario, como un horno cualquiera, pero que puede llegar a medir entre 20 y 30 metros de altura. Esa es la diferencia, por eso se llaman altos hornos. Tiene 4 secciones principales. La parte superior, que sería esta boquilla por donde se echa el carbón, el fierro y
dióxido de calcio, si no me equivoco. Disculpen. Luego tenemos el vientre, que sería esta sección de aquí. Y finalmente tenemos todo el crisol, que es la parte de abajo del alto horno. En cada una de estas secciones ocurre un proceso bien particular. Y es que aquí ocurre la fundición del acero, o que también se conoce en términos metalúrgicos como el arrabio. Las temperaturas de trabajo de estos hornos son mucho más altas que los hornos antiguos. En la boquilla tenemos unas temperaturas alrededor de 250 grados Celsius. En esta zona donde todavía no tenemos metal fundido tenemos alrededor de 600 grados Celsius. En la sección del vientre, justo en la mitad, tenemos 1000 grados Celsius aproximadamente, y en la parte inferior del crisol y de las boquillas tenemos 1600 grados Celsius. O sea, son temperaturas muy altas. Y esta idea, este desarrollo, fue en el siglo XVIII. Una vez se obtiene el arrabio líquido, que sería el metal del hierro fundido, el acero, perdón, se pueden introducir distintos tipos de coladura para obtener materiales determinados. La coladura es cómo yo voy a sacar este producto líquido del horno. La colada convencional, que es sacar y echar en algún molde, o la colada continua, que se obtienen de trenes de laminación. La colada continua, les vamos a presentar un video para que vean cómo son, pero el horno siempre está depositando el líquido en un molde, y el molde sigue siendo continuo, siempre. No deja de producir la estructura que uno quiere hacer. Y bueno, otra de las que son comunes, y de hecho se ocupa mucho en la industria del cobre, es la colada sobre lingoteras, que es para crear lingotes. Ahora aquí ven que hay algo que tiene que ver con calcio. Normalmente al mineral de hierro se le agrega piedra caliza. ¿Por qué creen que podríamos agregar piedra caliza al hierro? Para que se funda más fácil. No, para eso echamos carbón. ¿Para aumentar la temperatura? Tampoco. La piedra caliza, de hecho, la ocupamos también para hacer cemento. Pero ¿qué particularidad se les ocurre? Que yo estoy aquí, pueden ver el dibujito, ven dos carritos, un carrito con carbón y otro con mineral de hierro. ¿Recuerdan que el mineral de hierro no venía solo, no era solamente hierro? Tiene algunas impurezas. Entonces la piedra caliza lo que hace es pegarse a esas impurezas y se despega del hierro. Así que por procesos de decantación se iría por esa letra D. ¿Ya? Para eso sirve la piedra caliza. Creo que la piedra caliza aparte como que no absorbe tanto calor, ¿o sí? Pero no lo usamos para eso en realidad en el horno, porque nosotros no queremos que esto baje la temperatura. Entonces, si la piedra caliza es como una especie de aislante, nos va a generar zonas donde la temperatura va a estar más fría. Y eso sería un problema. Sí. Y aquí pueden ¿Para ver... qué era entonces? ¿Cómo? ¿Para qué era la piedra caliza entonces? Para atrapar algunas de las impurezas que vienen en el mineral del hierro. Cuando se está fundiendo, se está separando este hierro, pero por ejemplo el carbono que viene con el hierro va a quedar ahí entre medio, suelto, disuelto en este líquido. Entonces, para evitar que el acero que nosotros estamos produciendo tenga tanto dióxido de carbono, perdón, la piedra caliza va a atrapar un poco de ese carbono. Además de eso, nosotros vamos a tener una abertura aquí abajo por donde vamos a ingresar oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué podría ser que le metamos oxígeno a este horno? Mayor combustión. Ya, vamos a generar mayor combustión. Y lo otro es que
hay algo fabuloso que se llama el dióxido de carbono, que muchas veces no es tan fabuloso, pero el oxígeno tiene la capacidad de unirse al carbono, y así lo que pasa es que ese oxígeno se va a juntar con el carbono, va a generar gas y va a salir por acá. Entonces vamos a lograr disminuir la cantidad de carbono que tenemos en nuestra mezcla. ¿Ya? Ahí tenemos la idea inicial de los altos hornos, fue para desarrollar la construcción de cañones. De hecho, ese de ahí es el molde de un cañón. Y por eso está ahí el famoso Jack Sparrow, Capitán Jack Sparrow, con su cañón. Porque gran parte de las industrias se desarrollan en base a la guerra. Entonces, mejorando el proceso de los altos hornos, se prosiguió a trabajar en lo que les estaba diciendo recién, que es la colada continua. Es decir, que yo estoy proveyendo al horno continuamente de mineral, y al estar a una temperatura constante, puede depositar hierro, o sea, acero, continuamente. Y así puedo generar vigas o láminas de manera sin detenerme. Entonces, lo que pasa con esto es que el horno empieza a producir el acero y desplaza este acero a un molde de sección elegida y que no tiene fondo. De este modo, el producto final toma la forma deseada desde un inicio y se va extrudando en el continuo. Luego, en la dimensión que nosotros necesitemos, lo cortamos. Es decir, si tenemos una barra de acero de 2 pulgadas de grosor, una barra es una viga de sección circular, es decir, es un cilindro, y queremos que tenga un largo de 5 metros. El horno nos va a seguir dando material y va a seguir creciendo esta barra hasta que yo diga, ya, aquí están los 5 metros, la corto y la corro de la línea de producción, porque el horno va a seguir echando material. ¿Ya? Como les dije, existe algo que se llama la lanza de oxígeno, que sería esto. Lo que hace esa lanza de oxígeno, que es una forma más desarrollada de meter oxígeno en la mezcla, es entregarle oxígeno a todo nuestro producto y evitar la generación de acero con mucho contenido de carbono. Porque el oxígeno se va a pegar al carbono y va a generar dióxido de carbono, y se va a producir en gas y va a salir. ¿Por qué creen que es mejor ocupar una lanza en vez de echar oxígeno directamente por una abertura? ¿Se les ocurre por qué esta metodología es mejor que una abertura aquí con un soplador? Una mejor distribución. Justamente, con la lanza yo puedo llegar al centro de la masa. En cambio, aquí voy a estar atacando solamente una zona. Por eso esta metodología es la que se utiliza hoy en día. Ahora, esa lanza no va a durar mucho, porque obviamente la voy a tener que hacer de algún material que sea resistente a la temperatura, pero lo estoy insertando en 1600 grados Celsius. Por eso es un poco caro este método. ¿Alguien sabe lo que es el slag? Es como la escoria que se arma, ¿no? Es la escoria, exactamente. La escoria son las impurezas que tenemos del material. Entonces, eso por diferencias de densidades va a quedar en la parte superior, y en la parte inferior va a quedar el metal que nosotros vamos a ocupar. Ahora, en la actualidad, hay otra técnica que utilizamos para obtener barras de acero. Ya no vamos a ir a buscar a una mina el mineral del hierro, sino que vamos a utilizar otro proceso. Y esta técnica consiste en fundir chatarra. La chatarra es el acero que está en botadero, autos, contenedores de basura, todo lo que se construye en acero llega a un botadero, y se ocupa ese acero para producir nuevas barras. Bueno, barras, lingotes, alambre, todos los productos que se pueden producir en acero, digamos acero mineral,
se pueden producir con chatarra. Ahora, aquí hay una cronología de cómo se hace el acero a partir de chatarra, y lo que se hace primero es, se agarra el acero de chatarra, se separa de las otras basuras, se prensa, y se genera un producto de chatarra procesada. Es decir, una chatarra que está más compacta y más corta. No son pedazos tan grandes, no es un auto completo. Luego, eso se transporta a una planta, y en la planta se coloca en capachos. Los capachos son contenedores muy grandes de mineral, o sea, perdón, de chatarra. Una vez en la planta y en el capacho, este metal se deposita en un horno y se funde. O sea, empezamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior. La única diferencia es que tenemos que procesar un poquito antes la chatarra. Normalmente para este proceso se utilizan hornos eléctricos. Y una vez que se derritió, se fundió el acero, se deposita en otro capacho, en un capacho nuevo, y en este capacho ya va a estar libre de impurezas. ¿Por qué de impurezas? Porque cuando estuvo en el botadero, se va a haber mezclado con oxígeno, entonces vamos a tener óxido de acero, o sea, óxido de fierro, va a tener pintura, va a tener todos esos problemas que ya asociados a un material que fue utilizado. Cuando lo fundimos, todos esos extras van a quedar en la escoria. Entonces en el nuevo capacho va a estar libre de impurezas y se va a transportar a generar tanto lingotes como barras o cualquier producto que nosotros deseemos. Este es un esquema de la colada continua, es decir, aquí estoy colando en un molde y en ese molde se va generando el producto final, que podría ser una barra, y se corta cuando ya tiene la distancia o la longitud que vamos a vender. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Excelente. Entonces, respecto a la producción del acero mediante chatarra, ¿cuál es la gran diferencia que existe entre la chatarra fundida y los productos de acero? La barra celestita es chatarra fundida y los productos fabricados en base a esa chatarra es la barra azul. No miren esto todavía. Esto es información de Gerdau, por si acaso. Gerdau es uno de los fabricantes importantes de acero que hay en Chile. ¿Por qué hay una diferencia ahí? Si yo fundí 385 kilos de chatarra, solamente tengo 329 kilos de producto. Por la Por la impureza, impureza. ¿o no? Justamente las impurezas, o mejor llamadas, escoria. El 83% de lo que nosotros traemos de chatarra se transforma en acero, y el otro se transforma en escoria. Esto es escoria. Y de hecho, cuando ustedes van a una planta de fundición, ¿sí? Bien digo, son todos ustedes de Santiago, ¿cierto? No. ¿Alguien ha viajado a los Andes, a Rancagua, o pasado cerca de alguna fundición? Chagre. Siempre hay, o en Ventanas también hay como unas montañas negras que van creciendo y creciendo y creciendo. Eso es de lo que están formadas esas montañas. Escoria. ¿Qué podemos hacer con la escoria? Porque es un pasivo ambiental importante. Hay veces que lo ocupan como si fuera carbón, entre comillas, creo, para ciertas parrillas y calentadores. No, eso es carbón mineral. ¿Pero lo No, dices tú pero como se ven material también. refractario? Sí, La verdad tendría que averiguarlo, no sé si eso lo ocupan para eso, porque igual técnicamente esto es un poco tóxico. Puede tener muchas cosas. Pero lo que sí lo están ocupando, lo muelen, lo convierten en polvo
y se usa como reemplazo para cemento. Cuando estoy haciendo hormigón, en vez de echarle 10 kilos de cemento, le echo 9 y le echo 1 kilo de escoria. Eso fue una simplificación brutal, y si el profesor Antico está viendo, me va a castigar después, pero para que se hagan una idea, se puede utilizar como reemplazo de cemento. Entonces, una parte importante de nosotros como ingenieros y personas que estudian los materiales es observar todo lo que estamos produciendo. O sea, si nosotros estamos haciendo acero y tenemos este 17%, que no es menor, de escoria, ¿qué vamos a hacer con esa escoria? Porque no la podemos simplemente dejar ahí. Eso es importante que lo tengan en consideración. Y esta es una de las razones por las que el acero tampoco es un material tan medioambientalmente amigable. Ahora, la mayor parte de la producción de Gerdau en Chile se va en barras de hormigón. ¿Qué son las barras de hormigón? Son las barras de refuerzo para el hormigón armado, que serían estas de aquí. ¿Por qué las barras de hormigón son de esta forma? Tienen esas como estrías y no son así, lisas. ¿Alguien sabe? Para que se Para que fije mejor el saliera. cemento. Perdón, uno a la vez. Ahora no habla nadie. Para que se agarre mejor al hormigón. Claro, es para generar fricción entre el hormigón y el acero, porque si ustedes tocan el acero, tiene una superficie muy lisa. Entonces no se puede combinar bien con el hormigón. Aquí vemos algunas de las propiedades resumen, como vimos en la clase anterior de madera, de otros materiales comúnmente utilizados en la ingeniería civil. ¿Dónde está el acero? Este es el acero. ¡Oh, qué increíble! Me quedó súper derechita la línea. Tenía que hablar para que la otra me quedara mal. Fíjense la resistencia a la tensión, entre 300 y 1000. Miren la de la madera, entre 50 y 100. Entonces, si estoy trabajando en un lugar en el que no puedo ocupar mucho volumen, es decir, necesito ocupar una sección pequeña, no es opción trabajar con madera. Y sí es una opción trabajar con acero. Miren la resistencia a la tracción del hormigón. Es nada. La que está entre paréntesis es la resistencia a la compresión. Entonces, el hormigón es peor que la madera en resistencia a la tracción. El módulo de elasticidad, que es lo que vamos a ver un poquito adelante, es de 210 gigapascales. Nosotros habíamos hablado hasta ahora de megapascales. Los gigapascales son megapascales por 1000. Es 10 elevado a 9. Y dentro de los materiales que están aquí mostrados, el acero es el que tiene mejores características mecánicas. ¿Alguna evaluación al respecto de esta tabla? ¿Alguna consulta? ¿Algo que les haga ruido? ¿Algo que les haga sentido? Aparte de los ronquidos de mi perro. ¿No? Bueno, sigamos. Aparte del video, les vamos a subir esta lectura, que obviamente no es obligatoria, no va a entrar en el control, pero les sirve para entender cómo la tecnología de producción del acero han ido cambiando y se ahorran costos por generar estas nuevas tecnologías. Ahora, a modo de resumen, me gustaría destacar lo siguiente del acero, y es que el acero es hierro con una cantidad de carbono. El acero no es igual al fierro, no es lo mismo. ¿Ya? Dentro de este mismo contexto, aproximadamente entre el 0,03% y el 2,14% corresponde a carbono en masa de la composición del acero. Di unos números más precisos en las diapositivas anteriores, pero es aproximadamente lo mismo. También es posible obtener acero hoy en día mediante la fundición de minerales y de chatarra, ya no solamente ocupando
el mineral del hierro, sino que utilizando chatarra de botadero. Y el segundo mecanismo, es decir, de chatarra, permite reducir la cantidad de hierro que se funde. ¿Por qué? Porque ya no estamos excavando. Ahora bien, sobre un 2,14% de carbono, es decir, sobre el porcentaje que les había dicho antes, se producen fundiciones que en oposición al acero son mucho más frágiles y no es posible forjarlas, sino que tienen que ser moldeadas. ¿Qué significa que un material sea frágil o dúctil? ¿O qué? O dúctil. Ahí les estoy Que en dando vez una de pista. deformarse se quiebra. Ya, ¿cuál es cuál? El frágil es el que se quiebra. Perfecto. Entonces, si yo tengo algo así, estoy cargando y ¡pum! Se rompió. ¿Qué sería, por ejemplo, algún material que tenga este comportamiento? ¿La madera es frágil o es dúctil? Depende de la madera y de la humedad. Muy buena respuesta. Es frágil. Ya, la madera es un caso muy curioso porque es frágil entre fibras, pero es dúctil en general. Porque una vez que se esté quebrando la madera, se va a quebrar una fibra, después otra, y después otra, y así sucesivamente hasta que se quiebre por completo. Pero en ese proceso que se va quebrando, generamos una especie de ductilidad. Es un material cuasi frágil. El hormigón también es un material cuasi frágil, pero es mucho más frágil que dúctil. El acero, que sería esta curvita que les dibujé aquí abajo, tiene esa forma, su curva tensión-deformación. Voy a poder cargarlo, se va a deformar, se va a seguir deformando, se va a seguir deformando y se va a romper por acá lejos. Eso ya es un material dúctil. Técnicamente todos los materiales son cuasi frágiles, no son ni dúctiles ni frágiles. Es decir, están ahí entre medio. Pero podemos decir que el acero es un material más dúctil que el hormigón. Y bueno, algunos de los productos que podemos hacer en acero, cosas misceláneas como molde, acero de armadura, muy utilizado para construir, acero forjado en frío y acero estructural para construir galpones, fábricas. ¿Por qué creen que usamos este tipo de material para construir galpones y no hormigón? Puede ser más rápido. Eso es una razón, sí. Se optimiza el Y espacio. permite, Alguien dijo se optimiza el espacio. Justamente, con el acero, da lo mismo que sea feo si estoy en una fábrica, puedo generar luces muy grandes y espacios libres muy grandes. Con el hormigón armado es mucho más difícil lograr eso. De hecho, los estacionamientos de los supermercados o de los malls son prueba de ello, de que la altura es baja, los pilares son súper grandes y quitan harto espacio. Entonces, en una fábrica eso no nos ayuda mucho. Profe, y en términos económicos, ¿Qué crees que es más caro, el acero o el hormigón? la verdad no sé. Eso es algo súper feo que mi mamá me enseñó que no debía hacer. Nunca respondas una pregunta con una pregunta, pero... ¿Por qué se hace el hormigón armado? Porque el hormigón es mucho más barato que el acero. Es mucho más barato construir con hormigón que con acero. De hecho, podríamos alcanzar alturas mucho mayores a las que tenemos en Chile si construyéramos todo con acero. Como vimos en esta tabla de aquí, las propiedades del acero, las propiedades mecánicas del acero, son espectaculares en comparación con las propiedades mecánicas del hormigón. 10 veces, más de 10 veces lo que resiste el hormigón. Pero el hormigón es mucho más barato y es más fácil conseguirlo, y la mano de obra para construir con hormigón no necesariamente es calificada. Para construir en acero necesitas mano de obra calificada. Así que cuando les digan que un edificio de acero es más malo que un edificio de hormigón, primero tienen que decirle por qué es más malo,
Y segundo, el acero es un material muy, muy bueno para construir. Pero es muy caro construir en acero. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Excelente. Ahora vamos a ver la elasticidad. Vamos a ver la parte más matemática y del material que de cómo se conforma. Toda esta introducción que vimos, necesito que la tengan más o menos fresquita para la próxima clase porque el profesor Antico va a ver toda la microestructura del acero. No voy a hacer pausa todavía, voy a avanzar un poquito más. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de elasticidad? Va a ser cualquier acción mecánica bajo la cual ninguna deformación permanece luego de remover la carga. Ahora, en la clase anterior, definimos el módulo de elasticidad o módulo de Young. Ahora, en esta clase lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Por qué ocurre este efecto? Esto ocurre porque se empiezan a separar los átomos del acero por la acción de una fuerza externa, pero esta no es suficiente para romper la fuerza de atracción de los átomos. Es decir, aquí tenemos un gráfico de la fuerza de los átomos, tenemos la distancia entre los átomos en el eje X, y digamos, tenemos una fuerza externa, y en los átomos estamos observando una fuerza de repulsión entre ellos. Se mantienen a una distancia justa. A medida que aumentamos la fuerza externa y generamos más distancia entre los átomos se empiezan a atraer. Llegamos a un punto, que es el punto del límite elástico, que fue eso que conversamos en la clase pasada, que ahí la fuerza de atracción de los átomos ya no es suficiente para mantenerlos unidos. Y ahí esa fuerza va a disminuir considerablemente. Ven que estábamos en un valor, por decir algo, 10, y bajamos casi a un décimo de ese valor, sería un valor 1, una vez que ya pasamos ese límite elástico. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué ocurre el fenómeno? Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar si se carga un material en el rango elástico? Bueno, este se va a comportar de manera proporcional a su deformación. Entonces, colocamos 50 kilogramos, vamos a tener fuerza de 50 kilogramos, deformación coherente a esos 50 kilogramos. Colocamos 1000 kilogramos, vamos a tener otra deformación, y la fuerza de 100 kilogramos, perdón. Y luego 150 kilogramos, y vamos a nuevamente aumentar de forma proporcional. Entonces vamos a tener una proporción entre la fuerza y la deformación. Ahora, como mencionamos en la clase pasada, se conoce el módulo de elasticidad, o Young, por su descubridor, Thomas Young. Pero muchos años antes, Sir Robert Hooke postuló la linealidad que existe entre un metal sometido a una carga y su deformación. Sir Robert Hooke les sonará a algunos por la ley de Hooke. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la ley de Hooke? Resorte, ¿o no? Los resortes. ¿Y qué decían los resortes? F es igual a K por X. ¿Qué es la K? Constante de elasticidad. Constante de elasticidad. Constante de elasticidad. Entonces, ahora tiene más sentido el hecho de que se llame constante de elasticidad por todo lo que estamos viendo. Ahora un poquito de historia respecto al señor Hooke, que su primer trabajo importante fueron las micrografías. Es decir, él observó a través de un microscopio parásitos, eso si no me equivoco es una pulga, y reprodujo lo que él observaba a través del microscopio. Nadie había realizado un trabajo así de detallado anteriormente. Él fue un asistente en el laboratorio de Boyle. ¿Conocen a Boyle? El caballero que inventó, bueno, no inventó, pero postuló las leyes de los gases.
¿Ya? Ahora sabemos quién es el señor Robert Hooke. Es súper importante conocer al señor Robert Hooke, porque si no fuera por él, no tendríamos nada de lo que vamos a ver ahora, y todas las ecuaciones que vamos a ver serían mucho más fáciles. Así que denle las gracias por hacerle la vida más difícil. Entonces, la ley de Hooke nace en base a lo postulado anteriormente y observado por Robert Hooke, en la que se define la rigidez K de un metal como la proporcionalidad entre la fuerza y la deformación. El gráfico que vemos aquí presenta fuerza en el eje Y y deformación en el eje X. ¿Qué fue lo que hizo el caballero? Cargó a diferentes fuerzas un resorte y fue midiendo cuánto se deformaba. Eso fue su trabajo. A través de la postulación de que la fuerza es igual a una constante por la deformación, podemos obtener el módulo de elasticidad siguiendo algunos principios básicos de la mecánica. Primero es necesario definir el esfuerzo o tensión, stress en inglés, como la razón entre la fuerza y el área de material. Luego necesitamos definir la deformación unitaria, que es el épsilon. La deformación unitaria equivale a la deformación observada, es decir, el largo final menos largo inicial, dividida por la longitud original del material, es decir, L inicial. Si reemplazamos todas estas cosas en F igual a K por D, delta, vamos a obtener el módulo de elasticidad en relación a la rigidez del material. La K es conocida como la rigidez. Entonces, estamos observando el módulo de elasticidad desde una perspectiva no dimensional, no como lo habíamos visto antes, de los megapascales, los gigapascales y esas cosas. Lo obtuvimos solamente a través de la mecánica. Entonces, ¿cuál fue el proceso aquí? F es igual a K por delta. F es lo mismo, sigma es igual a F partido por A. Entonces, despejando F, obtenemos F es sigma por A. También sabemos que delta es epsilon por L. Porque tenemos epsilon aquí, es L por LF menos L. Delta es LF menos L. Entonces, reemplazamos aquí, nos queda epsilon es igual a delta partido por L. Entonces, delta va a ser epsilon por L. Y volvemos a reemplazar. Despejamos el esfuerzo y nos queda que el esfuerzo va a ser igual a K por L partido por A por epsilon. Y esto, vamos a cambiar el color. Puse verde, ¿no? Y esto de aquí es el módulo de elasticidad. Se borra la flechita. Es el módulo de elasticidad. No sé por qué se borra. Ahora, en base a lo que vimos de madera, el módulo de elasticidad es igual si yo hago un ensayo de flexión que un ensayo de tensión axial. No. ¿Cómo? En la madera no. Ahí hablamos del módulo de ruptura, que es distinto al módulo de elasticidad. El problema está en que el módulo de elasticidad es un parámetro intrínseco. Entonces no va a depender de cómo yo lo obtenga. Pero sí, si yo estoy analizándolo desde un punto de vista matemático, aquí hay algo clave. Y es que yo estoy asumiendo que el esfuerzo es fuerza partido por área. Si esto fuese un cálculo de flexión, el esfuerzo ya no se mide como fuerza partido por área, sino que va a ser momento por distancia al eje neutro partido por la inercia. Y esto incluso va a depender de la configuración de mi viga. Entonces, la rigidez del material va a depender de las condiciones de mi problema, pero el módulo de elasticidad siempre va a tener un valor porque es una propiedad intrínseca del material. ¿Ya?
Ahora, en base a lo que vimos anteriormente, ¿qué criterios ustedes piensan que deberíamos seguir basados en el comportamiento mecánico de los materiales? ¿Cuáles son los criterios para elegir? Vamos a ocupar eh, la, la temperatura, vamos a ocupar la conductividad, la densidad, la resistencia. ¿Qué más? ¿Qué más hemos conversado? ¿Cuáles creen que deberíamos seguir basándonos en el comportamiento mecánico? Superficie puede ser. Área. Ya con el área que obtenemos, si yo aumento el área, ¿qué pasa? Disminuye sigma, en este caso, ¿no? Claro, entonces yo aumento la capacidad de resistir si aumento el área. Entonces, en base a eso, se postula que se deben seguir dos grandes criterios. Uno es el criterio de la resistencia, es decir, cuánto esfuerzo es capaz de soportar el material, y el otro es el criterio de la deformación. Porque si bien es cierto, un material puede resistir mucho, pero toda esa resistencia va a depender de qué tan deformado esté. Entonces, si yo deformo mucho ese material va a estar sometido a grandes desplazamientos. Puede ser que no lo tenga que elegir, aunque sea un material muy resistente. ¿Se entiende? Es importante saber cuáles son los criterios que yo voy a ocupar y las condiciones de borde de mi material. Volvemos a la clase 1 ahora, por ejemplo. En el puente que presentaba el profesor Antico, que estaba sometido a la marea. ¿Ustedes lo construirían en madera, en hormigón o en acero? Hormigón, ¿Por qué en hormigón? porque, o sea, la madera se descompone, el acero se termina oxidando y también como descomponiendo, entre comillas. Justamente. O sea, el acero yo tendría que protegerlo muy bien del ataque del óxido, porque el agua salada lo va a corroer fácilmente. La madera también tendría que protegerla bastante bien porque como es celulosa, se va a podrir y con eso ya se nos va a caer el puente. A pesar de que la madera y el acero pudiesen tener mejores características mecánicas, pero existen otros parámetros que nos obligan a pensar un poquito más allá y resolver el problema particular que tenemos. Por eso siempre está la solución adecuada para el problema. Pero tengo muchas soluciones. Yo igual podría construir el puente en acero. De hecho, el puente de San Francisco, Golden Gate creo que se llama, está construido en acero y está a orillas del océano. Ya, chiquillos, ahora vamos a ver unos ejercicios. Entonces, hagamos una pausa de 10 minutos de nuevo y nos vemos. Tengo la 1:11, nos vemos a la 1:21.
Ya, tengo las 21, así que continuamos. No sé si va a funcionar mi video. Parece que sí. Sí. Entonces veamos unos ejercicios. Aquí tenemos el siguiente esquema, que eso es en realidad como se hace un ejercicio de tracción en acero, o en cualquier metal. ¿Y qué es lo que nos piden? Para un ensayo de tracción de acero, trabajando en régimen elástico, determine la tensión desarrollada, la deformación y el módulo de elasticidad en base a el largo L es 100 milímetros, el diámetro phi es 15 milímetros, la carga P es 100 kilonewton y la deformación delta es 0,666 milímetros. Para responder A, ¿qué tenemos que hacer? Voy a poner el lápiz. Letra A. ¿Qué se les ocurre? ¿La tensión era sigma o nada que ver? La tensión es sigma. Así es. Tensión o esfuerzo es lo mismo. Sacar el área primero. Ya, el área es de un cilindro, entonces vamos a tener pi por el diámetro. Ah, lo voy a dibujar con phi. ¿Cómo borrar esto? Ahí está. Phi partido por 2 elevado a 2. Entonces tenemos el área. ¿Y ahora con el área qué hacemos? Después dividimos la fuerza de 100 kilonewtons por el área. Entonces tenemos P partido por A. Esto está en kilonewtons y esto está en milímetros cuadrados. ¿Qué unidades me va a dar eso? Kilonewton partido milímetros cuadrados. Megapascal, ¿o no? Kilonewton partido milímetro cuadrado no es megapascal. Pero Newton milímetro cuadrado es Pascal, ¿o no? Newton milímetro cuadrado En gigapascal. es igual a megapascal. Entonces si lo multiplico por 1000, me va a dar gigapascal. ¿Y aquí cuánto les dio? ¿Alguien lo calculó? Todos deberían tener calculadora al lado. ¿Alguien le ha dado algún resultado? $4,24, creo. Ya, a mí me dio otra cosa. A mí me dio 566 megapascales.
Tendría que abrir Excel para revisar de nuevo mis cálculos, pero A mí también me da eso. 566 megapascales. Sí. Ya. Entonces, aquí para reemplazar tendría Sí, que haber sí. puesto 100.000 y dividido lo que sea que les dio aquí. Y eso que debería quedar en megapascales. Entonces, ahora ve la deformación o deformación unitaria. A esto se refiere la deformación unitaria. Unitaria. Es difícil escribir con el mouse. ¿Cómo encuentro la deformación unitaria? ¿O cuál es la letra para la deformación unitaria? Partamos por ahí. Epsilon. Según. Epsilon. ¿Y cuánto era epsilon? Era el largo final menos el largo inicial dividido en el largo inicial. Largo inicial dividido largo inicial. El largo inicial lo tenemos. El largo inicial lo tenemos. El largo final, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí? Sí. Sí, porque esto de aquí es lo mismo que decir delta. Entonces, si despejamos eso, me da que el epsilon es 0,00667. Y ahora me piden encontrar el módulo de elasticidad. ¿Cómo lo encuentro? La constante por el largo partido en el área. Ya, pero no tengo la constante. Sería encontrar la pendiente. Ya, encontrar la pendiente. ¿Y cómo encuentro la pendiente? Entonces sería el esfuerzo dividido en epsilon. Eso. La Exacto. tensión dividido la Sería deformación. sigma partido en epsilon. Y eso, de nuevo me está borrando aquí, no sé por qué. Y eso va a ser 566 dividido 0,00. Me va borrando a medida que voy dibujando. 67. No sé por qué borra eso. Ahí se quedó, ¿no? Lo está borrando, no sé por qué. Pero se entiende que eso es epsilon, ¿cierto? Y eso me da 85 gigapascales. Eso es menor que el acero que ocupamos normalmente para la construcción. El acero que ocupamos para la construcción es de 210 gigapascales su módulo de elasticidad. El siguiente. Las mismas condiciones de borde para una aleación de bronce, cuya deformación plástica comienza alcanzado los 280 megapascales y cuyo módulo de elasticidad es 115 gigapascales, determine la máxima carga que se puede aplicar sin deformación plástica, considerando un área de 325 milímetros cuadrados. Si la longitud original es de 120 milímetros, ¿cuál es su máxima longitud sin deformación plástica? Entonces, ¿cómo partimos? Número 1. ¿Qué información nos están dando primero que nada? Tenemos como el límite de la deformación plástica que tiene que ser menor a 280, ¿o no?
Claro, justo en 280. Entonces vamos a tener sigma de fluencia, le vamos a poner sigma F, va a ser igual a 280 megapascales. Pero me están preguntando por la carga máxima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar F, ¿o no? O P. Claro. Entonces, como yo sé que sigma es igual a P partido por A, P partido por A, entonces voy a saber que sigma F es igual a PF partido por A. Y A es constante, no va a cambiar. Entonces sigma F va a ser por A, va a ser igual a, y le vamos a cambiar la letra a FF. Ya no va a ser P. Y de aquí calculamos que F de fluencia va a ser igual a... ¿Alguien sacó el cálculo? ¿91.000? 91.000 newtons o 91 kilonewtons. Excelente, entonces tenemos la pregunta 1. Si la longitud original es de 120 milímetros, ¿cuál es su máxima longitud sin deformación plástica? Y aquí se puso más interesante. ¿Qué harían ustedes si se ven en un control con esta pregunta? ¿Cómo calcular la longitud con los 280? Así es. Estas son las ecuaciones que nosotros conocemos. ¿Cierto? Todo esto lo sabemos por las propiedades que hemos visto hasta ahora. Eso es la pendiente nomás, la ecuación de una recta. Entonces lo que voy a tener que hacer es despejar para poder encontrar la deformación final. Entonces yo sé que sigma, y le vamos a poner F, va a ser igual a E por epsilon, que es lo mismo que delta partido por L0. Y lo vamos a dejar aquí. Y de nuevo me está borrando todo. No sé por qué pasa eso. Voy a escribir un poquito más al lado. Entonces sabemos que sigma es igual, sigma F, es igual a E por LF menos L0 partido en L0. Por esto de aquí, ¿cierto? Y lo que yo quiero encontrar es LF. Entonces tengo que despejar LF. Me va a quedar sigma F partido por E por L0 va a ser igual a LF menos L0. Entonces si yo despejo eso, me va a quedar que LF va a ser igual a L0 por
sigma F partido por E más 1. Y eso a mí me dio 120,29 milímetros. Entonces yo me voy a poder mover 0,29 milímetros antes de empezar a entrar en la afluencia del material, en el rango plástico. ¿Se entendió esto? ¿Esta parte de aquí? Es un buen ejercicio que ustedes cuando resuelvan estos problemas siempre escriban de nuevo las ecuaciones que regulan el comportamiento plástico, o sea, el comportamiento elástico. Porque así, por muchas veces escribiéndolas, se las van a aprender de memoria. Oye, ¿Alguna yo de- tengo una pregunta. Sí, dime. Es que esa última fórmula que escribiste de LF igual a L0 por algo, es lo mismo si es que nos dijeran que, no sé, pues un material lo sometimos a una elasticidad de ciento y tanto por ciento, por eso terminó en LF. ¿O estoy equivocado? Es que no sometes a un material a una elasticidad de algún porcentaje. O sea, si se formó, no sé, pues, un 130%, ese paréntesis, lo que está dentro de Sí, ese paréntesis, sí ¿es eso? llega a ser un porcentaje, pero desde el punto de vista de la mecánica, no Ujú. no puedes considerarlo un porcentaje, porque efectivamente esto va a ser un porcentaje porque queda dimensional, porque es esfuerzo partido por esfuerzo. El módulo de elasticidad tiene unidades de esfuerzo también. Mm. Pero, pero ¿por qué el módulo de elasticidad tiene unidades de esfuerzo? Y aquí es donde está el problema, es que el módulo de elasticidad es la pendiente de esta curva de aquí, ¿cierto? Y esto es sigma partido por epsilon. Ya. Y esta es la pendiente. Las unidades de sigma es pascales. Las unidades de epsilon son adimensionales. Entonces, las unidades del módulo de elasticidad es pascales partido por adimensional. O adimensional partido por pascales. Entonces, no es que sea pascales directamente. Entonces, por eso no puedes asumir que esto es esto de aquí abajo es un porcentaje. En lo práctico Pero, sí, efectivamente es un porcentaje, sí, pues, a la pero práctica eso sí se ve así, pues. Bueno, claro, bueno, gracias. ya. Vamos al último ejercicio y parece que no vamos a terminar nada tan temprano. El último. Considera una probeta cilíndrica de acero al carbono de 15 milímetros de diámetro y 75 milímetros de longitud. La probeta es sometida a tracción. La probeta es sometida a tracción. Determine su elongación cuando una carga de 20.000 newtons es aplicada. Y aquí, copiar, pegar de todo lo que hemos hecho, nos están preguntando por la elongación, es decir, el LF. También podrían entregar el epsilon, también nos sirve, pero cuando estemos haciendo cálculos siempre necesitamos conocer el largo final, longitud final, eso es lo importante. El epsilon, como es un parámetro adimensional, es un porcentaje nomás, no nos va a entregar tanta información. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ver el área. Ver el área, tenemos que calcular el área. ¿Alguien me puede decir? Porque yo no lo tengo resuelto eso.
Vamos, chiquillos, el área de 15 milímetros de diámetro. Eso es pi por phi partido por 4. Y esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto? Bueno, una vez que obtenemos el área, ¿qué hacemos? 76,7. 176,71. ¿Y eso en milímetros cuadrados? ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos el área. ¿Qué falta ahora? Calculamos la tensión. Excelente, calculamos la tensión o el esfuerzo. Y eso va a ser fuerza partido por área. ¿Cuánto les da eso? 113, 114. 114 megapascales. Ya, tengo el esfuerzo o la tensión. ¿Qué hago ahora? Recuerden que lo que nosotros necesitamos es el LF. Tenemos que tener el módulo de elasticidad, ¿o no? Sí, necesitamos el módulo de elasticidad. ¿Podemos obtenerlo? No, gacho, estoy perdido ahí. Aquí está la palabra clave. Acero al carbono. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero al carbono? $210 gigapascales. Entonces, si aplicamos la misma fórmula de la diapositiva anterior, LF va a ser igual a L0 por sigma de fluencia, el sigma que vamos a, o sea, el sigma que tenemos aquí, partido por LE, más 1. Y eso a mí me dio 75,04. Profe, pero ese 210 lo tenemos que calcular o está como no estaba el algo. Está en una tabla. Ah, ya con razón. Está... Ya me pasé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuánto te dio la elongación? Módulo de elasticidad. 75,04. Milímetros. Ya. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Al próximo control nos van a pedir como eso, que de repente tengamos que acudir a una tabla. ¿O nos van a dar los datos? Mire, yo no creo que ponga, porque el próximo control lo voy a hacer yo. Yo creo que sí van a tener que acudir a alguna tabla, pero como puedes ver, tampoco es tanto lo que tienen que acudir. En esta clase no hubo muchas tablas, solo una. Ya. Así que, Entonces, como el último ejercicio. claro.
Hablé con el ayudante y la ayudantía va a ser de consultas, no, él no va a presentar ejercicios, ustedes tienen que ir con dudas. ¿Ya? Así Ya. que no vamos a hacer más ejercicios que los que hicimos ahora. ¿Y esa ayudantía en teoría sería el viernes o cuándo? El viernes, sí, por ahora va a ser el viernes. Cualquiera que tenga problemas con esa ayudantía, le escribe al ayudante o me escribe a mí y lo podemos resolver. Si es que tienen alguna duda o algún problema puntual. ¿Ya? Y Ya, de todas buenísimo. maneras, ya para la próxima semana esperamos tener solucionado ese problema. Ya, pues. Oye, gracias. Que te vaya bien. Gracias a ustedes y que les Chao, vaya muy José. bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias. Chao.